Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Pili tutorial de Heyday. Yo soy Pilar García y vamos a explicar hoy cómo hacer tu Supercell ID. El Supercell ID es una nueva estrategia que hizo Supercell hace ya tal vez un año, un poquito más, para que nosotros pudiéramos guardar nuestra granja o nuestras granjas dentro de una nube especial de Supercell. Esto para evitar, por ejemplo, que nosotros lo guardáramos con la parte del Facebook o que de pronto lo guardáramos con la nube de Google. Pero esas nubes externas a Supercell las puede cambiar, nos pueden quitar el Facebook, nos pueden cerrar Google, pueden cerrar Facebook y nos quedaríamos sin nuestro progreso. Entonces, lo que quiso hacer Supercell para nosotros es una nube especial para guardar nuestras granjas sin tener que perderlas. Es importante que ustedes sepan que para crear un Supercell ID lo primero que deben hacer es un correo electrónico. Puede ser de cualquier correo electrónico, pueden ser su correo personal o pueden crear uno nuevo. Si ustedes tienen uno, dos o tres o cuatro o cinco granjas, deben por cada granja crear un correo, o sea, granja 1, 2, 3, 4, 5, correo 1, 2, 3, 4 y 5. Les voy a explicar cómo hacer el Supercell ID, se los voy a explicar en una granja nueva con un correo electrónico que acabo de crear para que ustedes sepan cómo hacerlo y es supremamente fácil, nos demoramos apenas unos 3 o 4 minutos por mucho mientras hacen el correo. Este correo yo lo abrí por Gmail. Se me hizo más sencillo, pero si ustedes tienen un correo de cualquier de cualquier otra nube, ya sea de iCloud, ya sea de Hotmail, ya sea de lo que sea, ustedes pueden ponerlo sin ningún problema. Entonces, inicialmente nos vamos a ir a donde dice jugar sin Supercell ID, porque en este caso pues no lo tenemos. Yo lo voy a crear con una granja nueva, pero ustedes lo pueden hacer con una granja que ya la tengan avanzada y no tenga Supercell ID. Es importante que ustedes sepan que este Supercell ID no lo pueden compartir con nadie, porque si ustedes lo comparten no hay ninguna manera en el momento de que nosotros podamos cerrar sesión de las granjas en donde está abierto. Entonces, si por ejemplo ustedes lo prestan, lo regalan, lo pierden, se lo roban, lo que sea, ellos o la persona que lo tenga va a poder ingresar a su granja, sacarle y venderle todo, utilizarla, y ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. No hay cómo quitarlo, excepto quejarse con Supercell y esperar que Supercell por medio de unas preguntas les devuelva la granja. Pero si su granja no tiene Supercell ID y por algún motivo la llegan a perder, porque perdió el Facebook, porque se la robaron o porque le hackearon el Facebook y le hicieron Supercell ID y la perdieron, es mucho más difícil tratar de recuperar una cuenta que no tenía Supercell ID y el ladrón le hizo Supercell ID, porque es más difícil uno poder demostrar de que sí era su granja. Entonces les aconsejo que hagan su Supercell ID, que cuiden su granja, que no se la presten a nadie, que no la compartan, no le den esos datos a nadie porque es solo suya. Si llegan a compartirlo por alguna razón, solo compártalo con personas que sean enteramente de su confianza. No se lo vayan a dar a cualquiera, porque entonces van a tener acceso a su granja y la idea es que su granja pues esté más segura con el Supercell ID. Entonces ahora sí, vamos con una granja nueva, simplemente le damos ahí, vale, ahí nos va a aparecer otra vez Mr. Wicker, que nos va a enseñar nuestra granja, pero pues como nosotros ya sabemos jugar nuestra granja, lo único que necesitamos es conectarle a un Supercell ID. Simplemente le vamos a dar en la ruedita y ahí en este momento yo tengo mi Facebook conectado, pero lo puedo desconectar, no hay ningún inconveniente, y le voy a dar a donde dice desconectado en Supercell ID. Ahí inmediatamente me va a abrir esta cosa nueva.
y ustedes simplemente o le pueden dar aquí siguiente para que ustedes vean algunos consejos que nos tiene el equipo de Supercell para conectar nuestros juegos, que esto se utiliza no solo para Hay Day, sino se utiliza para los otros juegos de la nube de Supercell. Yo simplemente juego Hay Day y dentro del grupo de Supercell solo juego eso, entonces pues solo tengo de esa. Aquí le vamos a dar omitir y nos va a entregar esta pantalla que ustedes están viendo aquí. Si ustedes ya están registrados, que este no es el caso, le van a dar en iniciar sesión. Pero como no tenemos Supercell y lo vamos a crear, ustedes se van a ir a donde dice regístrate ahora. Una vez tengan eso, les va a salir esta otra pantalla, le van a dar ustedes en crear, continuar el registro, y aquí para registrarse ustedes simplemente deben colocar nuevamente su correo electrónico, ya sea el de ustedes o el correo electrónico que hayan escogido para esa granja. Entonces voy a escribir mi correo aquí. Recuerden que deben colocarlo completo y lo deben colocar doble vez. Una vez hayan hecho esto, pueden colocar o recibir novedades de Supercell y aceptar las condiciones del servicio y la política. Bueno, aquí miren, me dijo que no coincidían nuestros correos electrónicos porque se me fue aquí un puntico. Ahora sí, entonces le voy a dar recibir novedades, le pueden quitar o poner como ustedes quieran y le dan registrar. En este momento entonces ahí me va a decir que tengo un paso más, que van a enviar un correo electrónico de confirmación a mi correo, y si acaban de escuchar, me acaba de llegar mi mensaje. Entonces voy a mi correo electrónico, el que acabo de abrir, el que ustedes colocaron, obviamente, y aquí me está diciendo que tengo este código de registro de Supercell. Pueden verlo ahí nomás o lo pueden abrir como quieran. Yo se los voy a abrir, a ver si abre esta cosa. Se los voy a abrir para que vean pues que simplemente es la foto de Supercell con el código, el número del código, pero está como un poco lento aquí, entonces más bien vamos a poner el código directamente. Entonces vuelven, ingresan aquí, simplemente le dan 401 y 012. Obviamente este código es solo para mí. A ustedes les va a llegar otro código y cada vez que intentan entrar con un Supercell ID diferente les va a marcar un código diferente, o sea que no se atrevan a guardar sus códigos ni aprendérselos porque el código les va a cambiar siempre. Simplemente denle en enviar y ya está todo listo. Mi cuenta del juego ya está vinculada a un Supercell ID, ya puedo acceder al Supercell, a todos los ajustes del juego, y aquí simplemente me dice que ya estoy creado esto, que esto ya está listo y tengo esta nueva granja ya lista y conectada con el Supercell ID. Entonces, como pudieron observar, esto es rapidísimo, cuestión de 4 minutos, simplemente deben hacer su correo electrónico y hacerlo, y así ustedes van a tener a salvo su granja. Y bueno, eso es todo, simplemente estos sencillos pasos. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Espero que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, escríbanlo en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, invitar a sus amigos, activar la campanita de notificaciones para que ustedes estén enterados rápidamente de los videos que estamos subiendo. Y eso es todo por ahora. Que tengan una buena noche. Hasta luego.